Hola a todos y bienvenidos. En este video me gustaría mostrar una aplicación a un ejemplo del principio de Bernoulli. ¿Sí? Entonces vamos a considerar que tenemos un tanque hermético que contiene un líquido de densidad ρ y tiene un hoyo al costado a una altura y1 de la base. O sea, la altura se mide desde la base de nuestro tanque. Para imaginarnos este tanque podemos, por ejemplo, considerar los extinguidores de fuego, donde pues tenemos un tanque con cierto líquido, con alguna densidad. Algunos tienen agua, pero ya no son muy comunes. Y bien, la presión que tiene el tanque en su interior es mayor a una atmósfera para que el líquido salga disparado. Entonces, el hoyo está expuesto a una atmósfera y su diámetro es pequeño en comparación al diámetro del tanque. Esto es para que haya diferencia de presiones. Entonces, se mantiene el aire comprimido que nosotros tenemos en el tanque a una presión P mayúscula en la parte superior. ¿De acuerdo? Entonces este problema nos pide lo siguiente, dice, determine la velocidad del líquido al salir del hoyo cuando el líquido está a una altura h sobre el nivel del hoyo. Entonces tenemos cierto nivel y1 de este hoyo y el líquido tiene una altura h. Si nosotros sumamos y1 más h obtenemos y2, que es la altura del líquido. Entonces aplicamos la ley de Bernoulli entre los puntos 1 y 2. ¿Quiénes son los puntos 1 y 2? Bueno, tomemos al punto 2 como cualquier punto en la superficie de este líquido, ya que está expuesta no a la presión de la atmósfera, sino a la presión P, a la cual estamos en realidad considerando mayor a P0. ¿Quién es P0? P0 es la presión atmosférica y aquí tenemos el punto 1, que es la salida de la boquilla, es la salida del hoyo. Entonces, con esto ya tenemos suficientes datos para aplicar la ley de Bernoulli. Es decir, que tenemos la presión atmosférica más la densidad de nuestro líquido por la velocidad a la que sale elevada al cuadrado, esta velocidad 1 al cuadrado, dividida entre 2, más la densidad por la constante de la aceleración gravitatoria por la altura Y1, que es la altura que tiene esta perforación, este hoyo, desde la base de nuestro tanque. Esto es igual a la presión que tenemos en nuestro tanque más la constante gravitatoria que multiplica a Y2, que es la altura del líquido. Bien, entonces recordemos que H es igual a Y2 menos Y1. ¿De acuerdo? Entonces tenemos que la altura del líquido con respecto a la altura del agujero es simplemente la diferencia entre Y2 menos Y1. Ok, entonces si nosotros despejamos la velocidad, que es en realidad lo que nos está preguntando el problema, obtenemos que esta velocidad es dos veces la diferencia de las presiones que hay en el tanque y la presión atmosférica entre la densidad del líquido, más dos veces por la constante de la aceleración de la gravedad por nuestra altura h. Bien, ahora modificamos un poquito este ejemplo. Vamos a remover la tapa, ¿sí? Así que P ya es igual a P0, es decir, la superficie del líquido va a ser igual a la presión de la atmósfera. Y nos interesa, si nosotros pudiéramos elegir en cuál punto podemos perforar, podemos agujerar este tanque, nos interesa saber dónde podríamos conseguir la mayor distancia en la que sale proyectada el líquido que tenemos en el interior del tanque. Noten ustedes que la respuesta obvia podría ser, bueno, ¿qué tal si esto es en la parte de abajo? Pero la parte de abajo no es buena idea, ya que saldría ya a distancia cero, ya estaría básicamente en el suelo este líquido proyectado. Y la parte de arriba no es buena idea porque es la que menos presión tiene, ya que recuerden que nosotros estamos igualando este P, como quitamos la tapa de este tanque, P es igual a P0, entonces vamos a obtener una presión muy baja.
Bien, entonces tenemos aquí un problema de optimización. Entonces vamos a modelar este paquete de agua que está saliendo en cierto instante como un proyectil. ¿De acuerdo? Esto es un proyectil. Esto quiere decir que vamos a usar el modelo de una partícula bajo aceleración constante, que ya lo hemos usado anteriormente, pero si no lo recuerdan es este. Vamos a tener que la posición final en la coordenada Y, vamos a estar trabajando primero de manera vertical, después trabajamos de manera horizontal, pero tenemos que la coordenada Y final pues es 0, es el nivel de piso que coincide con la base del tanque, más la posición, perdón, esto es igual a la posición inicial, más la posición inicial es la altura a la que está nuestro hoyo, nuestro agujero. Entonces tenemos aquí esta posición inicial, vamos a tener más la velocidad inicial. La velocidad inicial en términos de coordenada Y es como si nosotros dejáramos caer una partícula, ¿sí? Debido a que es verdad que tiene cierta aceleración horizontal, pero esto no afecta el desplazamiento vertical, entonces es una caída libre, así que la velocidad inicial es 0, esto multiplica el tiempo, menos la gravedad, la constante gravitatoria por el tiempo elevado al cuadrado entre 2. Entonces tenemos que la posición final es el nivel del piso, así que es 0 y tenemos que la velocidad inicial también es 0. Bien, y de aquí lo que procedemos a despejar es simplemente la constante t, porque nos interesa el tiempo que tarda este paquete de agua en salir desde el hoyo hasta el nivel del piso. Bien, entonces ya tenemos el tiempo. Ahora procedemos a calcular la posición x de nuestro pequeño paquete de agua usando el modelo de una partícula bajo una velocidad constante, que es bastante similar a este modelo. Nada más que aquí vamos a tener que la posición final, ahora sí, en términos de las coordenadas x, es decir, en una posición horizontal, la posición final es igual a la posición inicial más la velocidad de la partícula inicial por el tiempo. Bien, entonces vamos a tener que esta posición inicial la vamos a considerar como una coordenada x igual con 0. Y la velocidad inicial ya la tenemos dada por esta fórmula. Con la diferencia de que como nosotros quitamos la tapa de este tanque, ya no es hermético, vemos que la diferencia de presión es 0. Así que este término simplemente desaparece. Y bueno, recordemos que h es simplemente la diferencia entre y2 y menos y1. Menos y1. y2 menos y1. Así que tenemos que la velocidad inicial es 2 veces la constante gravitatoria por la diferencia de y2 menos y1 por el tiempo. El tiempo nosotros lo acabamos de calcular, que es la raíz cuadrada de 2 veces y1 entre la constante de la aceleración gravitatoria. Bien, entonces usando un poco de álgebra notamos que la gravedad simplemente se va. Bien, dado que tenemos un 2 al cuadrado, con la raíz cuadrada también se va, así que tenemos el producto de los dos doses como un coeficiente de la raíz cuadrada y simplemente nos va a quedar la diferencia del producto de y2 por y1 menos y1 al cuadrado. Bien, ahora el problema dice cuál posición de la altura del hoyo, nosotros podemos modificar la altura de este hoyo, y cuál es la altura que nos garantiza que salga proyectado a una distancia mayor. Este problema de maximización es un problema clásico de cálculo, ¿sí? Donde nos interesa localizar un máximo. Bien, entonces la técnica para localizar un máximo es simplemente vamos a derivar esta posición en x final con respecto a y1, ¿sí? Y bien, al derivarlo, una vez que nosotros calculemos la derivada, esta es la derivada, ¿sí? Bueno, entonces lo igualamos con 0 y después de igualarlo con 0, porque cuando la derivada es igual con 0 tenemos el punto máximo en este caso, y bien, una vez igualado con 0, ojo que puede dar un mínimo en otros casos, es cuestión de repasar de cálculo máximos y mínimos. Entonces, una vez que la derivada es 0,
Incluso hay un caso de puntosilla. Si quieren repasar la clase de máximos y mínimos del cálculo, recomiendo revisar la liga que dejo en la descripción de este video. Y bien, volviendo a esto, entonces igualamos con 0 la derivada y despejamos para y1. Así que obtenemos que la distancia máxima de este paquete de agua se obtiene cuando y1 es igual a y2 entre 2. ¿De acuerdo? Entonces resulta que justo a la mitad de la distancia, de la altura a la que está el líquido, es donde podemos hacer la perforación y así obtener la distancia más larga de nuestro tanque. Bien, ahora me gustaría pasar a otro tema, que es el flujo de fluidos viscosos en tuberías. ¿De acuerdo? Entonces, si nosotros consideramos el flujo de un fluido en una tubería cerrada, por el principio de Bernoulli, si la tubería tiene un corte seccional uniforme, la diferencia de presión de los dos puntos es distinto de cero. Sí, pero estamos ignorando aquí algo, algo muy importante. En las paredes de la tubería va a haber fricción, así que esto no va a suceder en la realidad, a menos de que no haya fricción con la pared de la tubería. Entonces, el diferencial de presión para mantener un flujo a una velocidad constante o fija en un conducto horizontal, en la realidad es que este incremento de presión es esta constante I sub V por cierto coeficiente o cierta constante de resistencia. ¿Qué es esa constante I mayúscula sub V? Es la tasa de volumen que fluye y se mide en metros cúbicos por segundo. ¿De acuerdo? Entonces vamos a tener que el área por el volumen es igual a nuestro I sub V. Y R va a ser la resistencia de un flujo a fluir, debido a que, bueno, tenemos aquí tenemos varios factores que hemos estado ignorando. Bien, y los cuales vamos a ver con más detalle en el video que sigue. Por lo pronto, si queda cualquier duda, por favor déjenla en los comentarios y nosotros nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.